artritis reactivas y después separado acá artritis reumatoide. En las otras oligoartropatías seronegativas importantes, recordar la artritis reactiva. Se ve un poco hoy en día, no es tan frecuente. Sin embargo, se ha preguntado interesantemente, la artritis reactiva tiende a ser típicamente una post-infección, básicamente gastrointestinal, diarrea por Shigella, salmonella, muy frecuente en nuestro medio, Yersinia campylobacter, o genitourinaria, clamidia, ureoplasma ureolítico. O sea, SSYGC, ¿no es cierto? SSYGC, para la gastrointestinal. Sin genitourinaria, clamidia, ureoplasma ureolítico. Generalmente, de 1 hasta 3 semanas después de estas infecciones, el paciente suele hacer un cuadro articular. Generalmente el primer dolor que tiene es una talalgia, es una entesitis, ¿no? Viene primero una entesitis, que la más frecuente puede ser una talalgia o una lumbalgia, pero ahí viene el compromiso articular, oligoarticular, agudo, que suele estar en el 100% de los pacientes, 100% de los pacientes, ¿ok? Y entonces puede generar la famosa triada de Reiter, que solamente lo tienen 1/3 de los pacientes, generalmente no lo tienen todos los pacientes, es un 40% como máximo, donde el 100% tendrá artritis oligoarticular asimétrica aditiva, uretritis inespecífica, no secretoria, y conjuntivitis no secretoria. Puede haber tenido uretritis antes, como compromiso de la clamidia, pero después va a hacer una uretritis ya inespecífica, porque supone que esto ya fue tratado con doxiciclina. Entonces ahí tienes la característica. A esto se le suele sumar compromiso, por ejemplo, en piel, con mucha frecuencia, o nicolisis en las uñas, por ejemplo, o nicolisis en las uñas. Las palmas y las plantas pueden descascararse, pueden ser descamativas, puedes tener úlceras orales no dolorosas, para hacer la diferencia de las úlceras dolorosas, por ejemplo, de Behçet, que son recurrentes. Úlceras orales no dolorosas todos los tipos de entesitis que se pueden describir, ¿no? O sea, lumbalgia, talalgia, ¿no? Fasciitis plantar, etcétera. O sea, todas las que puedes imaginarte. Además, también hacen dactilitis con mucha frecuencia. Y sus peores complicaciones, obviamente, están ahí en la uveitis anterior. Estos pacientes generalmente se autolimitan. Entonces, el manejo es sobre todo observación y AINES, en la gran mayoría de los pacientes, no hay más que hacer. Pero en la mayoría, algunos pacientes pueden pasar de las 6 semanas de compromiso articular y entonces se recomienda por el uso básicamente de, si tienen artritis periférica, o sea, si hicieron artritis periférica, o sea, si hay periférico, sulfasalacina, la sulfasalacina. Y si hacen cronicidad, infliximab. Muy bien. Y este es el último cuadro interesante que por fin se preguntó alguna vez, no se ha preguntado nunca sobre la artritis psoriática. Porque la artritis enteropática la van a manejar, la van a tratar un poco más cuando hagan en gastro, básicamente, lo que es, ¿no? Colitis ulcerativa y Crohn. Entonces, la artritis psoriática va de la mano del compromiso crónico más frecuente del ser humano a nivel de la piel, que es la psoriasis. Recuerden que la psoriasis, de las 5 tipos de psoriasis que hemos revisado, es la psoriasis, obviamente, la vulgar, que es la típica psoriasis en placas, ¿no? Que se suele ver. Entonces, la artritis psoriática, más o menos un 15%, pueden hacer generalmente artritis psoriática. La artritis psoriática tiene la característica de que van a, por ejemplo, causar compromiso a nivel de la uña, ¿ok? Entonces, unguial. ¿No? Puede ser el pitting característico o la onicolisis característica del compromiso de la psoriasis. Generalmente los que tienen compromiso unguial hacen artritis. Esta artritis suele ser oligoarticular, asimétrica, pero tiene la característica de que comprometer en mucho las manos, sobre todo interfalángicas distales. Y hay ahí la diferencia con AR, porque AR solamente compromete interfalángicas proximales. Hay que tener en cuenta eso. Muchos cuadros de artritis reactiva, de artritis psoriática, se pueden confundir con artritis reumatoide. Entonces, la diferencia va a estar en el compromiso de las interfalángicas. En los criterios de Caspar, sobre todo, está la dactilitis, la oligoartritis, ¿no es cierto? La ausencia o la negatividad del factor reumatoideo a tener en cuenta, ¿no? Y las entesitis. Hay que tener en cuenta que estos pacientes en el manejo pasan fundamentalmente por el manejo de lo que es la psoriasis, ¿no? Vulgar, donde cuando es la psoriasis vulgar es severa, ¿qué es lo primero que se da? Metotrexate. Entonces, el tratamiento pasa por el uso inicial del metotrexate, combinado no por el proceso inflamatorio con prednisona. Eso es lo característico. Aparte de eso, el manejo propio de la psoriasis. Y cuando esto no responde a metotrexate o es muy diseminado, tanto las lesiones en piel como las lesiones articulares no son oligos, sino poliarticulares, se recomienda el uso de anti-TNF, sobre todo el infliximab y el etanercept, que son los que están en petitorio. Veamos ahora las poliarticulares. Recuerden que por poliarticulares, mayor igual a 5 articulaciones comprometidas. Entonces, estas son enfermedades sistémicas, generalmente autoinmunes en su gran mayoría, y básicamente tienes como principal ejemplo de ellas a la artritis reumatoide y el lupus. Entonces, vamos a ver ahora artritis reumatoide, que no es que no tenga importancia, sino que increíblemente no es tan preguntado como debería ser. Debería ser el tema más preguntado, por ejemplo, de la reumatología. La artritis reumatoide es la madre de la especialidad, y la artritis reumatoide es una enfermedad crónica inflamatoria de origen autoinmune, básicamente por compromiso de linfocitos T y citoquinas, ¿no? La gran producción de citoquinas que terminan produciendo una enfermedad poliarticular, sobre todo simétrica, aditiva. La diferencia del aditivo es que va sumando, no migra, o sea, no es que se apaga y va a otro sitio, no. Tenía primero manos, ahora manos sigue y ahora se suma pies, no, se suma codos, se suma, entonces aditiva, ¿no? Sobre todo es poliarticular, simétrica, aditiva, bilateral, característicamente bilateral, ¿no? Que es deformante, luxante y anquilosante. Entonces, en esto nosotros siempre hacemos hincapié. Ahí está gran parte de toda la evolución. No siempre va a empezar, obviamente, como poliarticular, puede empezar lentamente con ir sumando porque es aditivo. Tiende a ser siempre simétrico, aditivo, bilateral, obviamente, bilateral. Y ya cuando es deformante temprano tiene mal pronóstico, pero en la evolución de esta enfermedad, su cronicidad va a ser deformante, luxante y anquilosante. Entonces, lo característico ahí es tener el compromiso articular, sobre todo primero de manos, ¿ok? Y cuando hay compromiso de manos, estamos hablando de metacarpofalángicas. Es lo primero que siempre se compromete. De ahí se compromete, ¿no? las del carpo. O sea, estamos hablando de las muñecas y las interfalángicas proximales. En ese compromiso nomás tú ya pasas de 10 articulaciones, ¿no es cierto? Suele pasar 10 articulaciones. Los criterios diagnósticos por eso pasan primero por tener 6 puntos, ¿no?
de 4 criterios. Hasta 5 puntos las manifestaciones articulares. Por ejemplo, si tienes 10 o más con articulaciones pequeñas, por lo menos una de ellas, ya tienes los 5 puntos, de ahí vas bajando. La serología. ¿Cuál es la serología? Recuerda que la serología tienes, ¿no? La serología tienes el factor reumatoideo y el antipéptido cíclico citrullinado. Este tiene más, ¿no? Especificidad, ¿no? Y es más precoz. Pero ambos tienen igual sensibilidad igual. Son altamente sensibles, más del 70%. Este es más específico y más precoz. ¿Ok? Cualquiera de los dos, no se recomienda hacer siempre los dos. Y serología, si tiene títulos altos, 3, si tiene títulos bajos, 2 puntos. Y ahí va sumando. Después están los reactantes de fase aguda. Puede ser BCG o PCR. Generalmente el BCG, el que más se asocia, si está positivo, ya es un punto. Y el tiempo, si es crónico, más de 6 semanas, un punto. Y si no es crónico, agudo, ¿no? 0. Entonces, todo esto debe sumar 6 para clasificarlo como AR. Existen lo que se llaman las manifestaciones extraarticulares. Y es muy importante, porque la más frecuente de todas ellas es muy patognomónico y muy característico y se llama nódulo reumatoideo. Y cuando aparece pulmón, a veces, ¿no? Se asocia al pulmón, se asocia a antracosis o a silicosis y puede producir lo que se llama síndrome de Kaplan. Puedes tener manifestaciones extraarticulares en el ojo, por ejemplo, ¿no? Maculitis, vas a tener escleroconjuntivitis seca, por ejemplo, ¿no? Epiescleritis y escleritis como lo más frecuente en ojo, epiescleritis y escleritis. Y puedes tener el ojo seco, escleroconjuntivitis. Puedes tener asociación, por ejemplo, con síndrome de Sjögren, ¿no? El paciente que hace sobre todo escleroconjuntivitis seca. Puedes tener compromiso pulmonar con pleuresía y con fibrosis pulmonar. Puedes tener compromiso renal. El más frecuente es secundario a amiloidosis secundaria, pero el que es primario por problema inmunológico será una glomerulonefritis membranosa, por ejemplo. Puedes tener compromiso, ¿no? De entesis, y puedes tener compromiso, por ejemplo, puedes tener a nivel columna. O sea, dentro de las extraarticulares puedes tener anemia, ¿no? Anemia, enfermedad crónica. O sea, tienes múltiples compromisos extraarticulares que hay que tener en cuenta. Pero esos son los más frecuentes, los que hemos mencionado. El paciente diagnosticado generalmente es un paciente que requiere tratamiento específico. Lo primero es antiinflamar. Van 2 brazos. En la antiinflamación, lo más útil es utilizar prednisona en dosis antiinflamatorias, que es 0.5 por kilo de peso. Y el otro es el uso ya de lo que es los fármacos modificadores de enfermedad, los fármacos. Entonces, el más utilizado y el de primera elección siempre es el metotrexato o metotrexate, como les guste ponerlo. Metotrexato o metotrexate, ¿ok? El metotrexate puede sumársele algunos otros fármacos, como puede ser sulfasalazina, pero sobre todo la leflunomida. La leflunomida, durante 6 meses uno puede intentar, ¿no? Revertir todo el cuadro. Pero si en 3 meses no hay reversión del cuadro, el paciente puede ser refractario hoy en día solamente en 3 meses. Y el paciente pasar a la terapia biológica, que podría ir directamente a la terapia biológica, siempre teniendo metotrexate de medio, desde el principio, si es que es muy deformante y muy severa la enfermedad. ¿Y cuándo se da de mal pronóstico la enfermedad? Cuando tiene nódulo reumatoideo temprano, cuando tienen erosiones tempranas, por ejemplo. Entonces, cuando hay una de esas condiciones, uno dice, puede ser terapia biológica, que puede ser anti-TNF. Por ejemplo, en los anti-TNF típicamente se utilizan, pues, infliximab, el más utilizado en nuestro país. Se puede utilizar, ¿no? Etanercept. Se puede utilizar golimumab. Se puede utilizar anti-interleuquina 6, como puede ser, por ejemplo, tocilizumab, como básicamente los medicamentos biológicos que se suelen utilizar para el control de la enfermedad. Acuérdense que esta enfermedad básicamente se controla, no se cura, ¿ok? Curiosidades de AR, siempre recordar que AR, a diferencia del lupus, ¿no? AR, a diferencia del lupus, por ejemplo, mejora, o sea, se apaga con la gestación, mientras que el lupus se complica más con la gestación. Eso a tener en cuenta. Vamos ahora a continuar con las poliarticulares, ¿no? Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver sobre todo lupus, que es la otra gran enfermedad. En incidencia mundial, la AR es 2%, lupus 0.5% a nivel mundial, por eso que AR de hecho es mucho más. Y veremos también aquello que no es inflamatorio, pero es muy importante, la osteoartritis y la osteoporosis. Veamos entonces primero el lupus. Lupus es la enfermedad sistémica, inflamatoria más importante, que compromete prácticamente todo el cuerpo. A diferencia de AR, la enfermedad es netamente sistémica y el compromiso articular es solamente un brazo de esto, que es como generalmente se inicia el compromiso articular, pero no suele acompañarlo durante toda la vida, ¿no? Ni ser tan deformante como es el caso de AR. Lupus eritematoso sistémico, fundamentalmente es una enfermedad, ¿no? Una enfermedad mediada por una falla de apoptosis. Entonces, eso es un fallo apoptótico, donde el material nuclear no ha sido bien depuesto y ese material nuclear de las células que sufrieron apoptosis, que es normal, comienza a ser antígeno y producirse lo que se llama anticuerpos antinucleares. Los anticuerpos antinucleares son la clave del lupus. Entonces, la detección de anticuerpos antinucleares se puede dar en pacientes no lúpicos antes de que hagan la enfermedad, o quizás nunca la hagan. Hasta un 5% de la población puede tener ANA positivo, hasta un 10% de los adultos mayores. Pero el lupus se va a expresar fundamentalmente a nivel articular y piel. Entonces, va a ser unas manifestaciones, ¿no? Sobre todo, las primeras más características tienen que ver con el compromiso articular. Artralgia, más que sinovitis. En alguna sinovitis, artralgia clásica, la fiebre, compromiso sistémico y el compromiso dérmico. En el compromiso dérmico siempre recordar que hay un lupus cutáneo agudo, un lupus cutáneo subagudo y un lupus cutáneo crónico. El lupus cutáneo agudo característicamente es el rash malar fotosensible. El lupus cutáneo subagudo clásicamente es el rash tronco y en miembros que tiene que ser pápulo pustuloso intenso, ¿no? Y que se asocia a anti-Rho positivo, que es un tipo de anticuerpo extraíble del núcleo, del perfil ENA. El perfil ENA son anticuerpos extraíbles del núcleo, ¿ok? Hay que tener en cuenta eso. Y el lupus cutáneo crónico es el clásico lupus discoide. Entonces, cuando uno tiene múltiples manifestaciones, incluso a nivel renal, a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, a nivel del sistema nervioso central, periférico, ¿no? Entonces, uno tiene que clasificar de una manera específica para hacer el diagnóstico. Lo primero para hacer el diagnóstico es que tengas un ANA 1/180 en células EP2. Puedes tener, obviamente, 360 mejor, 320, 640, todavía ya. Pero esto no te da puntos. Y a esto le vas a sumar 10 puntos. ¿Cómo hacer los puntos? Clínicamente, por ejemplo, puedes hacerlo desde el examen clínico y la anamnesis hasta los exámenes de laboratorio específico, como puede ser, por ejemplo, una biopsia renal o una demostración de compromiso renal. Entonces puedes tener el lupus cutáneo agudo, el rash malar, que te da 6 puntos, lupus cutáneo agudo, pues no te puede dar 6 puntos, el compromiso articular, que te va a dar también 6 puntos, puedes tener una anemia hemolítica CUS positivo, puedes tener una proteinuria que te dé 4 puntos, puedes tener una biopsia renal que te dé 10 puntos, si es que es glomerulonefritis tipo 3 o tipo 4, una glomerulonefritis tipo 3 o tipo 4, te hará 10 puntos. Ya tienes todos los puntos que necesitas. Por lo menos tienes que tener
un criterio clínico, pero tienes ahí, ¿no? Suele ser, en artritis, suele ser poliarticular, 70% migratorio, no deformante, pero tienes algunas características como la artropatía de Jacob, etc. Entonces, puedes tener tu compromiso a nivel de piel, que ya hemos descrito, puedes tener otro compromiso hasta el subcutáneo, puedes tener paniculitis, puedes tener, o sea, una variedad. No todos tienen puntaje. Incluso hasta la fiebre te da 2 puntitos. Y en el inmunológico ya sabemos que el ANA no te va a dar puntaje, porque es el criterio de entrada, pero vas a tener anti-DNA doble cadena, anti-DNA DS doble cadena, que es clave, que te da creo que 6 puntos, junto con anti-SM, anti-Smith, que es el 100% específico, pero solamente lo tienen 20 a 25% de los lupus. El anti-DNS es importante, ¿por qué? Porque te da actividad de compromiso renal. El complemento bajo, C13-4, CH50, complemento bajo, también te da puntaje 4 puntos, pero es importante por actividad de enfermedad en general. ¿Se dan cuenta? Entonces tiene esos criterios importantes. Recordar que el lupus, ¿no? La causa es más frecuente, obviamente, en mujeres 10-1. Lupus se exacerba cuando hay gestación, y cuando hay gestación va a producir preeclampsia, retardo de crecimiento uterino, pérdidas prematuras, parto prematuro. Pero en la mujer también va a ser terrible, le va a precipitar el compromiso renal, incluso llevando a la diálisis, y le va a precipitar el compromiso hematológico, que no lo había mencionado. El compromiso hematológico te da toda la serie comprometidas. Te puede dar un tipo PTI, una pancitopenia, que prácticamente es un PTI que tienes que manejar como PTI, te puede dar una anemia hemolítica autoinmune, CUS positivo, te puede dar una leucopenia intensa con linfocitopenia intensa. Entonces, todo eso se precipita en gestación, por ejemplo. Existe el compromiso de lupus asociado a medicamentos, que también se llama lupus-like en los gringos. Lupus medicamentoso, le decimos nosotros, lupus-like dicen los gringos. Yo pienso que debería ser lupus-like porque ellos son los que describieron primero. Y está asociado a unos medicamentos, a norvias, isoniazida, procainamida, quinidina, ¿no? Que son los que más se han asociado siempre al uso de estos medicamentos, ¿no? Entonces, es un lupus relativamente benigno, más con compromiso hematológico y articular, y casi nunca con compromiso del sistema nervioso central ni renal. Los peores compromisos que hace esta enfermedad, obviamente, son en el sistema nervioso central, que puede producir vasculitis, puede producir a nivel psiquiátrico, por ejemplo, incluso psicosis, ¿no? Puede producir deterioro cognitivo, ¿no? Puede producir incluso mielitis transversa, pero puede sobre todo la vasculitis cerebral, que es severa, ¿no? A nivel renal es clave, ¿no? Hay toda una nefritis lúpica, grado 1, 2, que son mesangiales, grado 3, 4, que es glomerulonefritis rápidamente progresiva, y grado 5, que es membranosa, y grado 6, que ya es final. Y esta es la causa más importante de muerte después de, por encima de 5 años. En los primeros 5 años iniciales, se muere más por infecciones, porque son inmunosuprimidos y los vas a inmunosuprimir para tratar de mantenerlos vivos. Pero después de los 5 años ya sobrevienen los problemas renales y ateroscleróticos. Muy bien. Va a ver el lupus, podemos hablar 2, 3, 4 horas y sin cansarse. Pero vamos ahora a ver lo que es el manejo. En el manejo del lupus, fundamentalmente, la hidroxicloroquina es el medicamento de base en todas las circunstancias. Hace diagnóstico del lupus que tome hidroxicloroquina por vida. Eso es clave. En el leve, obviamente, tomarás hidroxicloroquina, que son los leves, los que tienen compromiso dérmico, los que tienen un compromiso hematológico leve. Entonces, esos necesitarán básicamente eso y quizás AINES y por ahí tratamiento tópico. Los moderados, aquellos que no tienen compromiso de órganos finales, de órganos vitales, ¿no? Entonces, piel, hematológicos, básicamente, ¿no? Pero los que tienen CV, y a esto generalmente se le da ya prednisona, pero en dosis ya inmunosupresoras, ya no como en AR, sino que 1 miligramo por kilo peso. En los severos, ya con compromiso de órganos nobles, órganos vitales, entonces ya tienes, por ejemplo, el renal, donde se suele utilizar ya micofenolato, a todos se les suele dar metilprednisolona al inicio, y después prednisona, micofenolato. El caso, por ejemplo, cardíaco, que es una carditis lúpica, se le da generalmente azatioprina. En el caso pulmonar, una neumonitis lúpica. Recuerden que el pulmón, el compromiso más frecuente del lupus es neumonía, es secundario. Pero de fondo sí puede producir tanto derrame, pleuritis, pleuresía, como puede producir neumonitis lúpica, pulmonar, y también se usa azatioprina. El caso neurológico, sistema nervioso central, la vasculitis cerebral, ciclofosfamida, lo que más se utiliza. Entonces, así tienes compromiso de órganos nobles. Y eso es lupus. Veamos la osteoartritis, una mirada rápida. La osteoartritis, ¿qué tengo que saber de ella? Tengo que saber que la osteoartritis es una enfermedad básicamente del cartílago articular, que pierde su elasticidad y va a producir una serie de cambios. Primero, ¿no? Obviamente va a haber una disminución del espacio interarticular y una esclerosis subcondral como reacción. Entonces, estas dos condiciones, disminuir el espacio interarticular y la esclerosis subcondral, me van a traer como consecuencia los osteofitos. Estos osteofitos, vamos a ver acá, que son excrescencias óseas, terminan produciendo nódulos óseos, por ejemplo, en las manos, ¿no? Esos nódulos óseos, por ejemplo, en las manos, en las interfalángicas distales, no son los típicos nódulos de Heberden, y en los interfalángicas proximales, por ejemplo, los nódulos de Bouchard. Entonces tenemos esta característica y después el paciente obviamente hace dolor alrededor de esta compresión y termina después haciendo anquilosis de esa articulación. Este proceso pasa por ser primario, típicamente en manos, en mujeres, ¿no? Posmenopáusicas y sobre todo en manos. En las manos, ¿no? Hace sus Heberden, su Bouchard, a veces en rodilla, progresivamente y después en los pies. Sobre todo pies y manos, el primario. Pero existe el secundario. El secundario es el más severo porque está en relación fundamentalmente al abuso y el uso, ¿no? Y el mal uso del cartílago articular, o sea, el daño que le puedes proponer, por ejemplo, por peso y sobrepeso, sobre todo el peso, el sobrepeso y la obesidad. Y eso es más frecuente en mujeres alrededor de las rodillas, también caderas, pero sobre todo rodillas. En el caso de los varones, varón, ya estaba mi walk. En el caso de los varones, ¿no? En el caso de los varones, por exceso de labor. O sea, hay trabajos por sobrepeso, o se usa mucho peso los estibadores, o aquellos que por la posición que trabajan sentados, como por ejemplo los choferes, pueden, ¿no? Generar sobre la cadera. Y ya en el adulto mayor, los ancianos y en aquellos que tienen, ¿no? Que tienen predisposición, sobre todo, ¿no? Sobre todo predisposición a que la columna se achique. Esto es a nivel de columna degenerativo, espondiloartritis. Columna. Entonces, esta es la típica espondiloartritis, que es de lo que más duelen, la de cadera, ¿no? Que es la coxartritis, ¿no? Y a nivel de rodilla, ¿no es cierto? ¿No? A nivel